Mis manos tiemblan mientras firmo el último de los papeles. A mis 80 años, todavía me preocupo como un muchacho. La joven agente inmobiliaria, con mirada aguda, espera pacientemente a que termine otra página del contrato. La pluma se desliza sobre el papel, dejando la huella de mi último gran sacrificio. Señor Thornton, ¿está seguro de que no quiere pensarlo otra vez? Pregunta mientras paso a la última hoja. La cantidad de dinero es bastante considerable. Yo solo niego con la cabeza. ¿Qué podría explicarle? ¿Que en toda mi larga vida nunca aprendí a decirle no a mi familia? ¿Que esta es mi última oportunidad de ganarme el respeto de mi único hijo? Está bien, respondo. He estado ahorrando este dinero durante los últimos 30 años. Ella asiente con una sonrisa profesional, pero sus ojos dejan ver cierta incomprensión. Para ella, no soy más que un viejo excéntrico que entrega casi todos sus ahorros por una casa en la que ni siquiera piensa vivir. Camino lentamente por las calles de Hazleton al salir de la oficina inmobiliaria. El pueblo ha cambiado mucho en los últimos años. Edificios nuevos han surgido, las viejas tiendas cerraron para dar paso a cadenas gigantes. Solo mi imprenta permaneció en el mismo lugar casi medio siglo, hasta que decidí jubilarme hace 5 años. Thornton & Sons. ¡Qué ironía! Siempre tuve un solo hijo, Edgar, que jamás trabajó un solo día en el negocio familiar. Ese & Sons era más un deseo que una realidad. Un sueño de que el muchacho siguiera mis pasos, que amara el olor a tinta y el ruido de las máquinas, como yo lo hacía. Me dirijo al parque donde acostumbro alimentar a las palomas, mi ritual diario desde que Margaret se fue. Han pasado 15 años y aún le hablo cuando estoy solo. ¿Sabes, Margie? Susurro, lanzando migas de pan a las aves. Acabo de comprarle una casa a nuestro hijo, la grande de Maple Street, con la cerca blanca. ¿Recuerdas cuando solíamos pasar frente a ella y decías lo hermosa que era? El viento agita las copas de los árboles, y quiero creer que es ella quien me responde. Margaret siempre supo qué decir. Incluso cuando volvía agotado tras 16 horas de trabajo, encontraba las palabras justas para animarme. Y cuando me negaba a tomarme vacaciones para asegurarle a la familia una vida digna, jamás se quejó, aunque yo veía la soledad en sus ojos. Sacrifiqué nuestro tiempo por un futuro mejor, y terminé solo con mis recuerdos y un montón de estados de cuenta. Al menos ahora ese dinero serviría para algo que valiera la pena. De regreso en mi pequeño apartamento en las afueras, repaso mentalmente los años pasados. Mi imprenta empezó con una vieja máquina en un sótano alquilado. Trabajaba día y noche imprimiendo volantes para negocios locales. Poco a poco, el negocio creció. Cuando nació Edgar, ya tenía una empresa pequeña pero estable. Entro al apartamento y enciendo las luces. Todo aquí es simple y funcional, sin lujos. Margaret solía burlarse de mi austeridad. Wilfrid, decía, el dinero se gasta mientras estamos vivos. Pero yo siempre pensaba en el futuro, en la seguridad, en asegurarme de que nuestro hijo nunca tuviera que ahorrar cada centavo como me tocó a mí de joven. Sobre la mesa de la cocina descansa una foto de Edgar y su esposa, Mirabel, tomada en su boda hace 7 años. Recuerdo ese día. Edgar se veía feliz y algo nervioso, mientras ella irradiaba confianza. Incluso entonces había algo calculador en su mirada hacia mí. Quizás soy injusto. Después de todo, ¿qué padre cree que alguna nuera es lo suficientemente buena para su hijo? Pongo la tetera y saco del armario una vieja lata de té. Margaret siempre lo preparaba en una tetera de porcelana, regalo de bodas de su madre. Yo, en cambio, prefiero la simplicidad, una bolsita en una taza, y listo. Los primeros años después de la boda, Edgar y Mirabel me visitaban seguido. Luego las visitas se hicieron cada vez más escasas. Mirabel siempre encontraba una excusa, el trabajo, un viaje, el cansancio. Edgar llamaba, se disculpaba y prometía venir la próxima vez. Yo no insistía, entendía que los jóvenes tenían su propia vida. Cuando venían, Mirabel recorría mi apartamento con un desprecio apenas disimulado. Una vez la escuché susurrarle a Edgar. ¿Acaso no puede permitirse algo mejor? ¿O es solo un tacaño? Si tan solo hubiera sabido cuánto dinero tenía en mis cuentas, dinero que guardé toda mi vida, negándome todo salvo lo indispensable.
Pero guardé silencio. Era mi secreto, mi as bajo la manga. Mi garantía de que algún día podría ayudar verdaderamente a mi hijo. Y ese día había llegado. La casa en Maple Street era mi último y más generoso regalo. 3 pisos, 5 dormitorios, una cocina amplia y un jardín. Exactamente lo que, según Edgar, Mirabel siempre había soñado. Bebo mi té y repaso las escrituras. En una semana, en el cumpleaños de Edgar, les entregaré las llaves. Será una sorpresa que, espero, cambie nuestra relación para bien. Quizá Mirabel finalmente me vea no como a un viejo molesto, sino como alguien que se preocupa de verdad por su bienestar. Al acostarme, recuerdo el día que vi por primera vez la casa. La agente inmobiliaria, no la joven de hoy, sino una mayor, me mostró las habitaciones, alabando los techos altos y los pisos de madera original. Yo apenas la escuchaba, imaginando cómo Edgar y Mirabel vivirían allí. Quizás con los hijos que aún no habían tenido. Señor Thornton, me dijo la agente, ¿piensa vivir aquí solo? La casa es demasiado grande para una sola persona. No, respondí. Es para mi hijo y su esposa. Qué generoso de su parte, sonrió. ¿Ellos saben de su decisión? Será una sorpresa. Ella me miró con extrañeza, pero no dijo nada más. Tal vez también le parecía raro que un anciano regalara todos sus ahorros sin avisar a los beneficiarios. ¿Pero qué podía saber ella de mi relación con Edgar? De las noches que pasé velando su cuna cuando estaba enfermo, de los fines de semana que trabajé en la imprenta para comprarle los mejores juguetes y la ropa de moda. De los años que pagué su educación, esperando que encontrara su camino, aunque ese camino no lo llevara al negocio familiar. Edgar eligió trabajar en Hacienda. Seguro, estable. Nunca lo presioné, aunque en el fondo esperaba que algún día quisiera continuar lo que yo había empezado. Cuando comprendí que no sucedería, vendí la imprenta a una joven pareja con la misma pasión en los ojos que Margaret y yo tuvimos al comenzar. El dinero de la venta, sumado a lo ahorrado, formaba una suma considerable. Pude haberme mudado a una mejor casa, viajado, vivido con lujos, pero seguí con mi vida modesta, sumando intereses al capital. Margaret no habría aprobado tanta austeridad. La vida se te está escapando, Wilfrid, me habría dicho. Quizá tenía razón. Pero ahora, por fin, había encontrado un propósito digno para mis ahorros. A la mañana siguiente me despierto al amanecer, costumbre que arrastro de mis años de trabajo. Desayuno la misma avena de siempre, la que llevo comiendo por 30 años. Margaret solía reírse de mi previsibilidad. Hoy debo reunirme con Frank, mi viejo amigo y abogado, para revisar los últimos detalles de la transferencia de la casa. Él es el único que conoce mis planes y no esconde su escepticismo. Nos vemos en una pequeña cafetería del centro. Frank, como siempre, llega 10 minutos tarde. Hay cosas que nunca cambian. Wilfrid, dice, estrechándome la mano con firmeza, todavía puedes cambiar de opinión. Es un regalo demasiado generoso para personas que no. Se detiene, buscando las palabras. Que no me aprecian demasiado. Termino por él. Tal vez por eso lo hago, Frank. Para que al fin vean que me importan. Frank sacude la cabeza. Podrías comprarles un departamento más pequeño o ayudar con una entrada, pero regalarles una casa entera, así, sin más. Me encojo de hombros. ¿Qué voy a hacer yo con ese dinero? Estoy viejo, Frank. No quiero viajes de lujo ni un coche nuevo. Quiero que mi hijo y su esposa tengan una buena vida. Y quizá, añado en voz baja, se animen al fin a tener hijos si tienen espacio suficiente. Frank suspira, pero no insiste. Me conoce demasiado bien como para intentar hacerme cambiar de idea. Está bien, dice al fin. He preparado toda la documentación. La casa será de ellos por completo. Sin condiciones, sin ataduras. ¿Está seguro de que no quiere quedarse al menos con el derecho de uso? Preguntó Frank. Negué con la cabeza. No, quiero que sea suya totalmente. Sin reservas. Frank asintió, pero vi la preocupación en sus ojos. Él conoce a Mirabel y parece confiar en ella incluso menos que yo. Después de reunirme con Frank, decidí echar un último vistazo a la casa antes de entregarles las llaves.
La agente aceptó encontrarse conmigo a las 2 de la tarde. La vivienda lucía aún más imponente de lo que recordaba, la fachada recién pintada, el césped perfectamente cuidado, las grandes ventanas inundando las habitaciones de luz. Imaginé a Edgar regresando del trabajo, a Mirabel cocinando en esa cocina amplia, a los niños corriendo por los cuartos, llenando el hogar de risas. «Parece contento con su elección, señor Thornton», comentó la agente al terminar el recorrido. «Sí», respondí. «Esta es la casa perfecta para mi familia». Ella sonrió, y esta vez ya no hubo frialdad profesional en su gesto, sino calidez genuina. Su familia es muy afortunada de tener un padre tan generoso. No le dije que mi familia ni siquiera sabía de la casa, que sería una sorpresa con la que esperaba cambiar nuestra relación, que este era mi último intento de formar parte de sus vidas, y no solo ser ese pariente mayor al que visitan por compromiso. De regreso a casa, llamé a Edgar para asegurarme de que no olvidara nuestra cita de cumpleaños. No contestó enseguida, escuché la voz de Mirabel al fondo. «Hola, papá», dijo al fin. «Claro que lo recordamos. Mirabel ha hecho una reserva en el Golden Stag para las 7. El Golden Stag es uno de los restaurantes más caros de Hazelton. Sé que la cuenta será astronómica y que Edgar espera que yo la pague, aunque no lo diga en voz alta. En realidad, hijo», contesté, «pensaba que podríamos vernos por la tarde. Tengo un regalo especial para ti». «¿Por la tarde?». Noté la confusión en su voz. «No sé si pueda salir antes del trabajo. Es importante, Edgar. Confía en mí». Hubo una pausa. Escuché que hablaba con Mirabel. «Está bien, papá», dijo al final. «Intentaré salir temprano». «¿A dónde voy?». Le di la dirección de la casa en Maple Street y le pedí que llevara a Mirabel. «¿Qué hay ahí?», preguntó con desconfianza. «Ya lo verás», respondí, sonriendo aunque él no podía verme. «Es una sorpresa». Colgué el teléfono con una extraña emoción en el pecho. Mañana todo iba a cambiar. Mañana, por fin, haría algo que me permitiría dejar de ser visto solo como una carga o como la billetera que paga cenas caras. Mañana les daría todo lo que tengo, esperando recibir aunque sea un poco de amor y respeto a cambio. Al acostarme, miré la foto de Margaret en la mesilla. «Espero que apruebes mi decisión, querida», susurré. «Siempre fuiste más sabia que yo en estas cosas». Esa noche soñé que Margaret y yo éramos jóvenes otra vez. Caminábamos por Maple Street y nos deteníamos frente a una hermosa casa con cerca blanca. «Algún día», decía ella en el sueño, «nuestro hijo vivirá en una casa como esa». Y yo le prometía que haría todo lo posible por lograrlo. A la mañana siguiente desperté con la sensación de haber cumplido una promesa. Estaba listo para un nuevo comienzo. Llegué en taxi a la casa de Maple Street una hora antes de la cita. Quería recorrer las habitaciones una vez más, imaginarme las reacciones de Edgar y Mirabel, prepararme mentalmente. En mi bolsillo llevaba 3 llaves idénticas en un llavero sencillo, una para mí y 2 para ellos. El sol se reflejaba en los ventanales, haciéndola parecer la ilustración de una revista de lujo. Justo el tipo de revistas que Mirabel hojeaba cuando creía que yo no la veía. Siempre había soñado con un hogar que impresionara a los demás. Bueno, ahora lo tendría. Recorrí todas las estancias otra vez. 5 dormitorios, 3 baños, un despacho, un salón con chimenea, una cocina de ensueño. Todo vacío pero en perfecto estado. Los antiguos dueños habían dejado la casa impecable, ni una mancha en las paredes, ni un crujido en el suelo. Exactamente a las 2 escuché un coche detenerse. Miré por la ventana del salón y vi el sedán plateado de Edgar. Habían venido juntos. Era buena señal, significaba que Mirabel estaba interesada en mi sorpresa. Salí al porche mientras subían por el camino de entrada. Edgar parecía desconcertado, Mirabel, en guardia. Siempre sospechaba de mis gestos, como si detrás hubiera algún truco. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Edgar mirando alrededor. «¿De quién es esta casa?». Sonreí, con el corazón acelerado por la emoción. «Feliz cumpleaños, hijo», dije, y le entregué 2 de las llaves. «Esta es tu casa. O mejor dicho, tuya y de Mirabel». Hubo silencio.
Edgar miraba las llaves sin reaccionar. Mirabel me miró a mí, luego a la casa y otra vez a mí. En sus ojos se encendió algo que no logré descifrar. ¿Incredulidad? ¿Sorpresa? ¿Alegría? ¿Estás bromeando?, balbuceó Edgar. No, negué. Todos los papeles están en regla. La casa es de ustedes. Sin hipotecas, sin condiciones. Solo un regalo de padre a hijo. Mirabel fue la primera en reaccionar. Avanzó y tomó las llaves de mi mano. ¿Hablas en serio, Wilfred?, preguntó. Y, por primera vez desde que la conocía, no había desprecio en su voz. ¿Nos compraste una casa? Sí, respondí simplemente. ¿Quieren verla por dentro? Entramos al recibidor. Observé sus reacciones ante los techos altos, la escalera amplia que conducía al segundo piso, el suelo de mármol. Edgar seguía atónito. ¿Y Mirabel? Mirabel parecía como si todos sus sueños se hubieran cumplido de golpe. Dios mío, susurró, girando lentamente sobre sí misma. Esta es la casa de Maple Street. Siempre la admiré cuando pasábamos por aquí. Los guié por cada habitación. Con cada paso, Mirabel se mostraba más animada. Ya planeaba dónde pondría los muebles, qué colores usaría en cada cuarto, qué cuadros colgaría. Este dormitorio es perfecto para invitados, dijo al entrar en uno de los cuartos del segundo piso. Y aquí haremos el despacho de Edgar. Se volvió hacia mí con una sonrisa inesperadamente radiante. ¿Y tú, Wilfred? ¿Dónde piensas instalarte? La pregunta me sorprendió. ¿Yo? No, me quedo en mi apartamento. Mirabel frunció el ceño. Pero aquí sobra espacio. Deberías mudarte con nosotros, ¿verdad, Edgar? Mi hijo, aún medio en shock, asintió. Sí, papá. ¿Por qué querrías quedarte en ese departamentito teniendo 5 dormitorios aquí? Me sentí confundido. Mirabel, que había evitado mi compañía durante años, de repente me invitaba a vivir con ellos. Algo no encajaba. Gracias por la invitación, respondí con cautela, pero estoy acostumbrado a mi propio espacio. Además, ustedes necesitan su intimidad. Tonterías, exclamó Mirabel. La casa es enorme, solo nos veríamos a la hora de cenar. Luego bajó la voz, casi en un susurro cómplice. Y si tenemos hijos, podrías ayudarnos con ellos. Ahí estaba la verdadera razón, ni más ni menos que niñera gratis. Ahora su entusiasmo tenía sentido. Lo pensaré, respondí evasivo, aunque sabía que no aceptaría. Primero pónganse cómodos ustedes. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino. Edgar pidió licencia en el trabajo y Mirabel se entregó por completo a organizar la mudanza. Me llamaban a cada rato para discutir detalles o pedirme consejo, aunque sospechaba que Mirabel solo quería asegurarse de que yo no cambiara de idea con respecto al dinero. El viernes por la noche escribí un cheque por una suma considerable. Al entregárselo a Mirabel, sus ojos se abrieron con sorpresa. Eso es muy generoso, Wilfred, dijo con rapidez, guardando el cheque en su bolso antes de que Edgar pudiera ver la cantidad. El sábado por la mañana me acerqué a la casa para ayudar en algo. El camión de mudanzas ya estaba frente a la acera. 2 hombres fornidos cargaban cajas y muebles desde el viejo apartamento. Mirabel, como directora de orquesta, indicaba qué llevar y dónde colocarlo. Cuando me vio, frunció el ceño. Wilfred, habíamos quedado en que ibas a tomártelo con calma. Solo intentaba ayudar con algunos consejos, respondí. Es una casa grande, al fin y al cabo, y hay que organizar bien el espacio. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Para la tarde, la mayor parte de los muebles ya estaba colocada, aunque aún quedaban cajas por abrir. Mirabel pidió la cena de un restaurante para todos, incluidos los mozos de mudanza. Al principio me sorprendió su generosidad, hasta que caí en la cuenta de que era yo quien estaba pagando la cuenta. Nos sentamos en la nueva mesa del comedor que Mirabel había comprado especialmente para la casa. Era enorme, con espacio para al menos 12 personas. Ahora podremos tener verdaderas cenas con invitados, dijo, admirando su compra. Siempre quise una sala amplia para recibir gente. Hablando de fiestas, añadió entonces,
Estoy pensando en hacer una fiesta de inauguración el próximo sábado. Invitaremos a todos nuestros amigos, a los compañeros de Hacienda de Edgar, a mis clientes. Será una gran oportunidad para mostrar la casa. Edgar no pareció demasiado entusiasmado. Quizá deberíamos esperar a instalarnos del todo, sugirió. Aún hay muchas cajas por ordenar. Tonterías, lo cortó Mirabel. Las habitaciones principales ya están listas, y lo demás podemos terminarlo en una semana. Luego se volvió hacia mí. Nos ayudarás con los preparativos, ¿verdad, Wilfred? Entendí que no se refería a ayuda física, sino financiera. Una fiesta para 30 o 40 personas con buen catering no iba a ser barata. Por supuesto, respondí, decidiendo que esa sería mi última contribución a su nueva vida. Pero que Edgar se encargue de organizarlo, es bueno en eso. En los días siguientes visité la casa con frecuencia, ayudando en pequeños detalles y observando cómo Mirabel la transformaba en su palacio perfecto. Eligió materiales caros, encargó muebles exclusivos, cambió la iluminación. El dinero que les había dado para amueblar desaparecía a un ritmo alarmante. Me di cuenta de que mi habitación, la que habían preparado para mí, permanecía intacta, sin papel pintado caro, sin muebles nuevos, solo lo básico. Era una confirmación más de que la invitación a mudarme era una mera formalidad. El día de la fiesta de inauguración llegué temprano para ayudar con los últimos detalles. Mirabel corría de un lado a otro revisando cada rincón. Había escogido como tema el lujo elegante y exigía que todo estuviera acorde con su visión. «Wilfred», dijo al verme entrar, «qué bien que viniste. Tenemos que mover el sofá del salón. Está en el ángulo equivocado». Miré el enorme sofá de cuero que Edgar y yo habíamos colocado con tanto esfuerzo 2 días atrás. «Mirabel, a mi edad, mover algo tan pesado». «Oh, claro», me interrumpió, fingiendo preocupación. «Olvidaba tu edad». «Edgar», gritó. «Ven aquí, tenemos que mover el sofá». Mi hijo apareció desde la cocina, donde estaba colocando las copas de champán. Preguntó cansado. «¿Pero si lo movimos ayer?» «Ayer fue ayer», lo cortó Mirabel. «Hoy me doy cuenta de que no está bien colocado». A las 7 en punto, la casa estaba lista para recibir a los invitados. Mirabel lucía un elegante vestido negro que sospechaba también había sido comprado con mi dinero. Edgar llevaba traje. Yo me quedé con mi chaqueta de tuí de siempre, pese a la insinuación de Mirabel de que mi atuendo no era apropiado para la ocasión. Los invitados comenzaron a llegar a las 7:30 en punto, compañeros de Edgar del IRS, clientes y colegas de Mirabel de la inmobiliaria, algunos vecinos que ya habían conocido. Me quedé a un lado, observando cómo Mirabel recibía halagos por la casa. «Oh, fue un golpe de suerte», decía a uno de los invitados, agitando la mano con gracia. Llevábamos tiempo buscando propiedades en la zona y, cuando salió esta, supimos que debía ser nuestra. Ni una palabra sobre que la casa era un regalo mío. No la corregí, no quería arruinar la fiesta. Pero la amargura me pinchaba el corazón. La velada transcurrió como era de esperar. Los invitados admiraban la casa. Mirabel recibía cumplidos sin cesar. Edgar charlaba con sus compañeros. Yo me sentía como un extra en la celebración de sus vidas. Hacia las 9 de la noche, cuando muchos ya estaban alegres por el alcohol, Mirabel golpeó su copa con un tenedor para llamar la atención. «Queridos amigos», empezó, cuando todos se callaron, «Edgar y yo estamos tan felices de que compartan con nosotros esta velada tan especial. Nuestro nuevo hogar marca el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas». Habló de sus planes para mejorar aún más la casa, renovar el jardín, quizá construir una piscina. Ni una palabra sobre mí ni sobre el origen del dinero que había hecho posible todo aquello. Edgar estaba a su lado, sonriendo y asintiendo. Cuando Mirabel terminó, levantó su copa. «Por nuestra nueva casa». Los invitados brindaron con entusiasmo. Yo también alcé la copa, pero la sensación de extrañeza crecía dentro de mí. Estaba cada vez más convencido de que había cometido un error al regalarles la casa sin condiciones. Esa noche, cuando el último invitado se fue, ayudé a Edgar a recoger las copas vacías. Mirabel ya se había ido arriba alegando cansancio. «Fue una buena fiesta», dije, intentando hacer conversación.
Sí, asintió Edgar. Mirabel está contenta. Siempre quiso una casa donde pudiera recibir gente. Noté que no mencionó de dónde salió la casa. Comenté con naturalidad. Edgar se mostró incómodo. Papá, ya conoces a Mirabel. Es orgullosa. Le cuesta admitir que algo así le llegó como un regalo. Asentí, aunque sabía que no se trataba de orgullo, sino de su deseo de aparentar éxito ante sus amigos y colegas. Claro, hijo, lo entiendo. Terminamos de limpiar en silencio. Cuando estaba por irme, Edgar me abrazó de pronto. Gracias, papá, por todo. Sé que no siempre lo demuestro, pero lo aprecio. Le di unas palmadas en la espalda. Me alegra que seas feliz en tu nuevo hogar. De regreso a mi apartamento, reflexioné sobre lo ocurrido en los últimos días. Mirabel veía la casa como un premio merecido, no como un regalo generoso. Edgar, como siempre, la seguía, sin atreverse a contradecirla. Y yo había entregado todos mis ahorros y, sin embargo, me sentía más distante de ellos que nunca. La mañana del día de la inauguración me desperté con un peso en el pecho. Apenas amanecía y ya presentía que no sería un día fácil. Mirabel me había llamado ayer para avisarme de que la fiesta comenzaría a las 6 de la tarde, pero que debía llegar a las 3 para recibir al catering. Necesitamos que alguien los atienda mientras Edgar y yo estamos en el salón de belleza, dijo con un tono que no admitía objeciones. Me sorprendió que Edgar también fuera al salón de belleza, pero guardé silencio. Con los años de matrimonio con Mirabel, mi hijo se había vuelto cada vez más dependiente de sus opiniones, incluso en cosas como el arreglo personal. Me levanté, me duché y pasé un buen rato eligiendo qué ponerme. Al final opté por mi mejor traje, un azul oscuro que solo usaba en ocasiones especiales. Margaret me lo había regalado en nuestro último aniversario juntos. De vez en cuando deberías consentirte, Wilfred, me había dicho entonces. Acaricié la solapa de la chaqueta como si fuera su hombro. ¿Qué pensaría ella de la situación actual? Seguramente me aconsejaría no ser tan suspicaz y simplemente disfrutar de la felicidad de nuestro hijo. Desayuné mi habitual avena con té negro. Después me quedé un rato junto a la ventana, mirando a los transeúntes. Mi barrio no era el más lujoso de Hazelton, pero tras 10 años viviendo allí desde la muerte de Margaret, me había acostumbrado. Conocía cada tienda, cada árbol, saludaba a mis vecinos. La idea de mudarme, aunque Mirabel lo deseara, me incomodaba. A las 2:30 tomé un taxi hacia la casa de Maple Street. El conductor, un joven con rastas, silbó al escuchar la dirección. Buen vecindario, dijo mirándome por el retrovisor. ¿Va de visita? A casa de mi hijo, respondí. Se acaba de mudar. Algunos tienen suerte, rió, y ya no habló más durante el trayecto. La casa lucía aún más impresionante que antes. El césped recién cortado, macetas enormes con flores en el porche que no estaban allí la última vez. Mirabel debió haberlas pedido para la ocasión. Toqué el timbre aunque tenía llave. Por alguna razón, me parecía incorrecto entrar sin más, aunque yo mismo les había entregado esas llaves hacía apenas una semana. Abrió la puerta a una muchacha con uniforme de catering. Buenas tardes, señor. ¿Es usted invitado? Soy el padre del señor Thornton, respondí, sintiéndome extrañamente incómodo. Oh, pase por favor. La señora Thornton me advirtió que vendría. Entré y vi a varias personas uniformadas correteando por el salón y el comedor, colocando mesas, organizando bandejas de aperitivos. La casa había cambiado aún más. Nuevos cuadros en las paredes, jarrones de diseño, espejos con marcos exquisitos. Mirabel no había perdido el tiempo en convertirla en una exhibición de su gusto, y sospechaba de mi dinero. Me senté en un rincón del salón, procurando no estorbar. Nadie me prestó atención. Me sentí como un fantasma en una casa que alguna vez soñé considerar, al menos en parte, mía. A las 4 llegaron Edgar y Mirabel. Mi hijo parecía algo incómodo, su cabello peinado por un profesional, la piel brillante de alguna crema. Ella, en cambio, estaba en su elemento, maquillaje impecable, nuevo peinado, un vestido caro que no le había visto antes. Wilfred, ya estás aquí, dijo al entrar al salón. Bien. Por favor,
Asegúrate de que no coloquen la mesa del buffet demasiado cerca de la chimenea. Y revisa que todas las velas estén en su sitio. Ni un saludo, ni un gracias. Solo instrucciones, como si fuera otro empleado más. Edgar se acercó y me estrechó la mano. Hola, papá. Llegaste temprano. Mirabel me pidió que viniera a las 3 para recibir al catering. Respondí. Ah, sí, asintió, como si lo recordara en ese momento. Gracias por ayudar. Hoy hay demasiado por hacer. Miró alrededor, evaluando que todo siguiera según el plan de Mirabel, y se disculpó antes de subir a cambiarse. Yo me dediqué a cumplir las órdenes de Mirabel, revisando mesas y velas, aunque el personal claramente sabía lo que hacía mejor que yo. Luego subí a mi habitación a descansar un poco antes de la llegada de los invitados. La habitación estaba exactamente igual que la última vez, la misma cama sencilla, la misma decoración mínima. Era obvio que nadie esperaba que realmente viviera allí. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. El ruido de los preparativos en la planta baja llegaba apagado, como desde otro mundo. Por un instante, imaginé cómo habría sido nuestra vida si Margaret aún estuviera viva. Probablemente todos viviríamos juntos en esta casa, ayudando con los nietos que nunca llegaron. A ella le habría encantado cocinar en la gran cocina, cultivar flores en el jardín. Nos habríamos hecho viejos aquí, rodeados de familia. En cambio, yo yacía solo en una habitación casi vacía, sintiéndome un extraño en la casa que había comprado con mis propios ahorros. A las 5:30 bajé, aseado y listo para la velada. La casa estaba transformada. Velas encendidas por todas partes, música suave, mesas repletas de aperitivos. Mirabel, con su vestido elegante, daba instrucciones finales al personal. Edgar, con un traje que parecía más caro que el mío, sostenía una copa de champán. «Ah, papá», dijo al verme. «¿Quieres champán?» Asentí y llamó a un camarero, que me trajo una copa. Brindamos y bebí un sorbo. Era excelente, seco y burbujeante, justo como le gustaba a Margaret. ¿Nervioso?, le pregunté. Un poco, admitió. Es la primera vez que recibimos a tantos invitados, casi 40. Todo saldrá bien, lo tranquilicé. La casa es preciosa, y la comida se ve deliciosa. Sí, Mirabel lo ha organizado todo a la perfección, respondió, mirándola con admiración. Incluso había contratado a un fotógrafo para inmortalizar la noche. Asentí, calculando mentalmente el costo de la velada. No podía bajar de $5.000. El dinero que les había dado para instalarse se evaporaba a una velocidad alarmante. A las 6 en punto sonó el timbre. Los primeros invitados llegaron. Mirabel se transformó al instante, de jefa exigente a anfitriona encantadora. Edgar la siguió, y yo me quedé a un lado, sin saber qué papel debía desempeñar en esa fiesta. Los invitados iban entrando uno tras otro, compañeros de Edgar en Hacienda, clientes y empleados de la inmobiliaria de Mirabel, algunas parejas que no conocía, probablemente vecinos nuevos. Todos admiraban la casa, y Mirabel aceptaba cada cumplido como si todo fuera mérito suyo. No fue fácil, decía con una sonrisa, pero siempre supe lo que quería, y fui tras ello. Yo, con mi copa en la mano, sentía crecer dentro de mí una irritación contenida. Ni una sola vez durante la velada Mirabel o Edgar mencionaron que la casa era un regalo mío. No buscaba reconocimiento ni alabanzas, pero ignorar por completo mi papel me parecía injusto. Cuando ya habían llegado la mayoría de los invitados, Mirabel golpeó su copa con un tenedor para captar la atención. «Queridos amigos», comenzó con una brillante sonrisa, «Edgar y yo estamos felices de verlos en nuestro nuevo hogar. Esta es una nueva etapa en nuestras vidas, y nos alegra compartirla con ustedes». Habló de cuánto habían soñado con una casa así, de lo duro que habían trabajado para conseguirla, de las mejoras que planeaban, una piscina en el jardín, quizá un cine en casa. Y luego levantó su copa. Un brindis por los nuevos comienzos y por los amigos que comparten este momento con nosotros. Todos levantaron sus copas entre vítores, por la nueva casa y sus dueños. Yo también alcé la mía, pero no dije nada. Algo dentro de mí se endureció y se congeló. La velada continuó. Los invitados comían, bebían, reían.
Algunos salieron al jardín, decorado con faroles y sillas. Mirabel revoloteaba de grupo en grupo, deslumbrando a todos con su energía. Edgar la seguía o charlaba con sus colegas, lanzándome miradas rápidas como para comprobar que estaba bien. Yo me sentía invisible. Algunos invitados me hablaron por cortesía, pero pronto se marcharon a conversaciones más animadas. No encajaba allí. Era como un elemento extraño, un recordatorio del pasado que Mirabel parecía ansiosa por borrar. A las 10 de la noche estaba agotado, física y emocionalmente. Los invitados comenzaban a marcharse, dejando elogios a los anfitriones. Decidí que yo también debía irme y fui a buscar a Edgar para despedirme. Lo encontré en la cocina, conversando con un compañero. Al verme, se disculpó y se acercó. —¿Ya te vas, papá? —preguntó con un dejo de preocupación. —Sí, estoy cansado —respondí. Ha sido interesante. Parecía querer decir algo, pero en ese momento Mirabel entró, despidiendo a una colega de la agencia. Ha sido maravilloso —dijo abrazando a la mujer. Tienes que venir otra vez, quizá a una barbacoa el mes que viene. Cuando la invitada se fue, Mirabel me vio. —Ah, Wilfred, ¿todavía aquí? —dijo en un tono ambiguo. —¿Qué te pareció la fiesta? —Muy impresionante —contesté, buscando las palabras. —Hiciste un gran trabajo organizándola. —Gracias —respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. —Espero que no te hayas aburrido entre tanta gente joven. —No, en absoluto —negué. —Ya me voy. Felicidades por la inauguración. —¿A casa? —preguntó, y algo en su tono me puso en alerta. —Pensé que te quedarías aquí. La habitación está lista. La miré sorprendido. No pensaba quedarme. —Ya lo hablamos, Mirabel. Estoy acostumbrado a mi apartamento. —¿Pero para qué pagar alquiler teniendo tanto espacio aquí? —replicó, abarcando la casa con un gesto amplio. —No es lógico. —No se trata de lógica —dije con calma. Prefiero vivir solo. Mirabel me miró un momento y luego se volvió hacia Edgar. —¿Le hablaste? Mi hijo, confundido, murmuró. No tuve tiempo, con todo lo de la fiesta. —¿De qué hablan? —pregunté, mirándolos a ambos. Mirabel suspiró, como si tuviera que explicarle lo obvio a un niño. —Wilfred, Edgar y yo hablamos y decidimos que deberías vender tu apartamento y mudarte aquí. Tiene sentido por todos lados. —No quiero venderlo —respondí con firmeza. —Y no pienso mudarme. Algo cambió en su rostro. La sonrisa desapareció, sus ojos se entrecerraron. —Mira —dijo en otro tono—, seamos honestos. Te gastaste casi todos tus ahorros en esta casa, ¿verdad? No respondí, pero tampoco lo necesitaba. Así que no te queda mucho dinero. Renta, facturas, comida, todo cuesta. Si te mudas aquí, ahorrarías. Y además, hizo una pausa, si tenemos hijos, podrías ayudarnos con ellos. Todo quedó claro. Mirabel no me veía como familia, sino como un recurso, dinero y niñera gratuita. Puedo manejar mis gastos, respondí, sintiendo como una rabia fría crecía dentro de mí. Y no seré un canguro de guardia. Papá, intervino Edgar. Mirabel solo se preocupa por ti. A tu edad, vivir solo. A mi edad, lo interrumpí, tengo derecho a decidir cómo y dónde vivir. Mirabel cruzó los brazos. ¿Sabes qué, Wilfred? Eres un viejo desagradecido. Te ofrecemos vivir en esta hermosa casa, ser parte de la familia, y lo rechazas. Tal vez lo que quieres es sentirte víctima. Un pobre viejo solitario que nadie entiende. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a Edgar, esperando que la corrigiera. Pero permaneció callado, con la mirada baja. Nunca me vi como víctima, contesté en voz baja. Y nunca pedí lástima. Entonces, ¿por qué te niegas a mudarte? Insistió Mirabel. Es ilógico, salvo que quieras castigarnos. No quiero castigar a nadie, respondí, agotado. Solo quiero vivir mi vida. ¿Tu vida? Se burló. ¿Qué vida, Wilfred?
Sentarte solo en un apartamento diminuto, mirando por la ventana y alimentando palomas en el parque. Eso no es vida. Es mi vida, dije con calma. Y la valoro. Mirabel negó con la cabeza, como si fuera un caso perdido. ¿Sabes qué? Estoy harta de fingir. Te he soportado todos estos años por Edgar, pero ya no más. Eres una carga, Wilfred. Edgar se siente culpable porque está solo, y eso nos impide construir nuestra vida. Si realmente lo amas, deja de ser egoísta y piensa en él. Miré a mi hijo. ¿Eso piensas tú también, Edgar? Alzó la vista, y vi vergüenza y miedo en sus ojos. Papá, solo queremos que estés más cerca de nosotros. No. Cortó Mirabel con dureza. Basta de mentiras. Dile la verdad, Edgar. Dile que estás cansado de sus llamadas, de su pasivo reproche, de cómo me juzga con la mirada. Mi hijo parecía acorralado. Mirabel, no ahora. Si no ahora, ¿cuándo? Alzando la voz. Ya conseguimos la casa. Eso era lo más importante. Viejo, gracias por la casa, pero ya no te necesitamos. Un silencio pesado llenó la habitación. Volví a mirar a Edgar, esperando que negara esas palabras. Pero siguió callado. Ya veo, dije al fin. Bueno, me alegra que al fin fueran honestos. Me giré para salir, pero Mirabel me tomó del brazo. Mira, Wilfred, no era eso lo que quería decir. Cambió el tono, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Estoy cansada y bebí demasiado champán. Claro que queremos que seas parte de nuestras vidas. Solté su mano suavemente. No te preocupes, Mirabel. Lo entendí todo. La casa es suya, sin condiciones, como prometí. Vivan en ella y sean felices. Me dirigí hacia la salida. Edgar reaccionó al fin y me alcanzó en el vestíbulo. Papá, espera. Eso no fue lo que quiso decir. Ya la conoces, a veces habla sin pensar. Lo miré fijamente. ¿Y tú, Edgar? ¿Qué piensas? Vaciló, y ese silencio bastó. Lo vi en sus ojos. Ya lo imaginaba, dije en voz baja. No te preocupes, hijo. Debería haber entendido hace tiempo que era momento de dejarte ir. Fue mi error. Abrí la puerta y salí al porche. La noche era fresca, las estrellas brillaban intensamente. Respiré hondo, con el pecho oprimido. Te pido un taxi, dijo Edgar, siguiéndome. No hace falta, respondí. Caminaré. ¿A tu edad? A mi edad, dije, bajando los escalones, a veces es bueno caminar y pensar en la vida. Me alejé sin mirar atrás. No sé si Edgar se quedó en el porche observándome o volvió con su esposa. Ya no importaba. El camino hasta mi apartamento fue largo, pero no me cansé. Sentía un vacío extraño, como si me hubieran arrancado algo del pecho. Había entregado todos mis ahorros esperando comprar un lugar en la vida de mi hijo y su esposa. Pero al final solo confirmé lo que siempre había temido. Para ellos, yo no era una persona, sino un recurso. Al entrar en mi apartamento encendí la luz y miré alrededor. Era pequeño, modesto, pero mío. No había cuadros caros ni muebles de diseñador, pero allí podía ser yo mismo, sin juicios ni apariencias. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad de noche. En algún lugar, en la lujosa casa de Maple Street, mi hijo y su esposa seguramente hablaban de mí, planeando cómo disculparse, o más probablemente ya me habían olvidado, ocupados en sus asuntos. Y yo estaba aquí, solo, pero extrañamente libre. Era como si esa noche hubiera roto la cadena invisible que me hacía intentarlo una y otra vez, buscando un amor que no podía comprarse. Cerré los ojos y, por primera vez en años, me permití llorar. La mañana siguiente me recibió con dolor de cabeza y un peso en el pecho. Me costó levantarme, cada articulación protestaba con cada movimiento. A mi edad, las noches en vela y la tensión emocional pasan factura. En la cocina puse agua a hervir y saqué la avena. La rutina me calmaba, devolviéndome algo de normalidad. Pero en mi mente seguían resonando las palabras de Mirabel. Viejo, gracias por la casa, pero ya no te necesitamos. Y el silencio de Edgar,
ese silencio traidor que decía más que cualquier palabra. Me senté a la mesa con una taza de té y un cuenco de avena, mirando por la ventana el paisaje urbano familiar. Justo enfrente estaba la panadería, donde cada mañana se formaba una pequeña fila en busca de pan fresco. Observaba a la gente, con sus preocupaciones cotidianas, y sentía un extraño desapego, como si viera una película sobre la vida de otros. El teléfono sonó hacia las 9. Miré la pantalla con aprensión, esperando ver el nombre de Edgar. Pero era Frank, mi viejo amigo y abogado. «Wilfred, ¿cómo estuvo la fiesta de inauguración?», preguntó sin rodeos cuando contesté. «No muy bien», admití, sin dar detalles. Frank guardó silencio, esperando que continuara, pero yo no estaba listo para hablar de lo ocurrido anoche. «¿Pasó algo?», preguntó al fin. «Digamos que las máscaras cayeron», respondí evasivo. «¿Por qué llamas, Frank?», suspiró. «Quería invitarte a almorzar. Ha pasado tiempo». Estuve a punto de decir que no, pero comprendí que la alternativa era quedarme en casa, rumiando la amargura de la noche anterior. «Está bien», acepté. «¿Dónde y cuándo?». Acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante italiano cerca de mi casa, a la 1. Era uno de nuestros lugares favoritos, discreto por fuera, excelente comida y nada pretencioso. Después de colgar, decidí salir a caminar. El día estaba despejado, aunque fresco, típico del inicio de otoño en Hazelton. Me puse mi viejo abrigo, la bufanda, y salí. El parque donde solía alimentar a las palomas quedaba a 10 minutos. Compré una baguette en la panadería de enfrente y me dirigí allí. El banco en el que siempre me sentaba estaba libre, como esperándome. Me acomodé, partí el pan en migas para los pájaros y pensé en lo rápido que se desmoronan las ilusiones. Solo una semana atrás, estaba convencido de haber hecho lo correcto al entregar mis ahorros a mi hijo. Creí que ese gesto nos acercaría, que Mirabel al fin me vería no como a un viejo molesto, sino como a alguien digno de respeto. ¡Qué equivocado estaba! Las palomas se agolparon a mi alrededor, devorando las migas con avidez. Su atención exclusiva en la comida me pareció envidiable, sin emociones complejas, sin traiciones, solo instintos básicos. «Los envidio, amigos», murmuré, dejando caer las últimas migas. La vida es más sencilla cuando no intentas entender a las personas. Llegué al restaurante puntual. Frank ya me esperaba en nuestra mesa habitual, en la esquina, con una copa de vino tinto. «Tienes un aspecto terrible», fue su saludo en lugar de un hola. «También me alegra verte», repliqué, intentando sonreír. El camarero trajo las cartas, pero ni las miramos. Nuestras costumbres eran fijas. Frank pedía lasaña, yo espaguetis a la carbonara. Cuando el camarero se fue, Frank empezó. «¿Qué pasó en la fiesta?». Suspiré y le conté cómo Mirabel se había adjudicado el mérito de la casa, cómo la tensión había ido creciendo durante toda la velada y cómo terminó todo en aquella escena en la cocina. Frank escuchó sin interrumpir, frunciendo el ceño o negando con la cabeza de vez en cuando. «Te lo advertí», dijo al terminar. «Esa mujer nunca te valoró. Solo te veía como una billetera con patas». «Esto no se trata de ella», lo contradije. «Se trata de Edgar». No me defendió, Frank. Se quedó callado mientras ella decía todo eso. Él negó con la cabeza. «Tu hijo siempre ha sido débil, Wilfred. Lo siento, pero lo sabes». Dejó que esa mujer tomara el control absoluto de su vida. Quise protestar, defenderlo, pero las palabras no salieron. Porque Frank tenía razón. Edgar siempre fue dócil, complaciente, incapaz de confrontar. Rasgos que en su momento vi como virtudes: educación, sensibilidad, capacidad de escuchar, pero que con el tiempo se volvieron un lastre, la incapacidad de plantar cara, incluso por los que ama. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Frank, sacándome de mis pensamientos. «¿Qué puedo hacer?». Me encogí de hombros. «La casa es suya, el dinero ya está gastado. Solo queda seguir adelante». Frank me miró fijamente, luego se inclinó hacia mí. «Hay algo que debería saber», dijo en voz baja. «Me enteré por Harry Donovan, que trabaja en el mismo banco donde Mirabel consiguió el préstamo». «¿Préstamo?», pregunté sorprendido.
¿Para qué necesitaría un préstamo? Les di dinero de sobra. Frank sonrió con un gesto amargo. Aparentemente, no suficiente para su apetito. Harry dijo que pidió una suma considerable contra la casa. Según ella, para remodelar la cocina e instalar una piscina. Sentí un escalofrío. La casa que había comprado para darles estabilidad se había convertido en garantía de un préstamo que tal vez no podrían pagar. ¿Pero cómo el banco aprobó el crédito tan rápido? Apenas se mudaron. Frank se encogió de hombros. La casa estaba pagada, sin cargas. Además, Mirabel trabaja en bienes raíces, seguro conoce a la gente adecuada. Y Edgar, funcionario de Hacienda, un perfil estable. Eran candidatos perfectos. Sacudí la cabeza, intentando asimilar. ¿Y en qué está gastando ese dinero? Según Harry, ya encargó una remodelación completa de la cocina con un diseñador, muebles nuevos para toda la casa, y sí, la piscina. Además, un coche nuevo. Para ella, no para Edgar. Lo miré incrédulo. Sabía que Mirabel amaba el lujo, pero aquello era insensato. ¿Y Edgar lo sabe? ¿Quién sabe? Harry dijo que él firmó todos los papeles, pero parecía no estar convencido, como si ni entendiera que estaba firmando. Muy propio de tu hijo, evitar la confrontación a cualquier precio. Pero esta vez el precio podría ser demasiado alto. Frank, dije despacio, recordando los detalles del trato. Cuando compré la casa, ¿hiciste los documentos como pedí? Mi amigo sonrió, con un brillo casi depredador en los ojos. Por supuesto. Todo tal cual me lo pediste. La casa es de ellos, sí, pero con una pequeña condición que me pediste no mencionar cuando firmaron. Asentí, sintiéndome extrañamente sereno. A veces, la desconfianza y la previsión son virtudes útiles. ¿Y cuándo entra en vigor esa cláusula? Ya entró, contestó Frank. En el momento en que hipotecaron la casa sin tu consentimiento por escrito, se activó automáticamente. Me recosté en la silla, procesando la revelación. Cuando pedí a Frank incluir esa cláusula, nunca creí que sería necesaria. Era solo un seguro, un exceso de precaución, pero ahí estábamos. ¿Ellos lo saben ya? No lo creo, dijo Frank. El banco aún no ha enviado la notificación formal, pero es cuestión de días, quizá horas. Terminamos de comer en silencio. Yo pensaba en Edgar. ¿Cómo reaccionaría al enterarse? ¿Me culparía o por fin vería lo que realmente era su matrimonio con Mirabel? Los días siguientes transcurrieron en una extraña espera. No recibí llamadas. Quizá aún no había llegado la notificación del banco, o quizá Edgar evitaba llamarme tras lo ocurrido en la fiesta. Al quinto día, cuando empezaba a pensar que Frank se había equivocado, mi teléfono por fin sonó. Era Edgar. ¿Papá? Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Tenemos que hablar, ahora. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Nos están desalojando de la casa. El banco mandó un aviso. Algo sobre una cláusula que dice que no podíamos hipotecar sin tu consentimiento, pero eso es imposible, la casa es nuestra. Respiré hondo antes de contestar. Edgar, ¿leíste la escritura cuando la firmaste? No toda, admitió, avergonzado. Era larguísima y tú dijiste que estaba todo en orden, que la casa era nuestra. Y lo es, confirmé. Pero con una condición, no pueden usarla como garantía sin mi consentimiento escrito durante 10 años. Silencio al otro lado. Casi podía verlo intentando recordar si había firmado algo así. ¿Pero por qué? Preguntó al fin. ¿Por qué incluir eso y no decirnos? Por protección, respondí con sencillez. Para que no perdieran la casa por decisiones impulsivas. No confiaste en nosotros, dijo con rencor. Fingiste darnos la casa, pero en realidad seguiste teniendo el control. No era en ti en quien no confiaba, Edgar. Eran las circunstancias. Y, como ves, tenía razón. ¿Cuántos préstamos han pedido ya? Hubo silencio. Luego, un suspiro pesado. Mirabel quería una cocina nueva, muebles y un coche. Dijo que necesitábamos un coche acorde a nuestro estatus.
Negué con la cabeza aunque no pudiera verme. ¿Y firmaste todo sin leer? Ella dijo que lo había pensado todo, que podríamos pagar sin problemas. Edgar, lo interrumpí, eres un hombre adulto. Trabajas en Hacienda, por Dios. Tenías que saber lo que estabas firmando. Él guardó silencio. Su vergüenza se sentía incluso a través del teléfono. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó al fin, en voz baja. El banco nos dio 30 días para irnos si no pagamos el préstamo completo. Y no tenemos ese dinero. Mirabel ya gastó la mayoría en muebles y diseños. Cerré los ojos, imaginando a Mirabel derrochando confiada, y ahora furiosa al ver sus planes arruinados. «Papá, ayúdanos, por favor». La voz de Edgar sonaba como la de un niño pidiéndome que revisara debajo de la cama en busca de monstruos. «No podemos hacerlo sin ti». Parte de mí quiso negarse, dejar que enfrentaran las consecuencias. Pero la otra parte, la que siempre protegió a mi hijo, no podía. «Ven a mi casa», dije tras una pausa. «Solo tú. Necesitamos hablar como padre e hijo». Aceptó, aunque noté la duda en su voz. Mirabel no estaría contenta de que viniera a verme solo, y menos después de enterarse de mi traición. Acordamos que llegaría en 1 hora. Tras colgar, me quedé sentado junto a la ventana, observando la calle. La gente pasaba ajena a los dramas que ocultaban las paredes de sus casas. ¿Cuántas familias esconderían historias de traiciones y desilusiones como la mía? Pensé en lo que le diría a Edgar. Parte de mí quería darle una lección, mostrarle cuánto dolía ser usado y rechazado. Pero otra parte, quizá la mejor, solo quería verlo protegido de su propia debilidad. El timbre sonó 1 hora exacta después. Edgar siempre había sido puntual, una de las pocas cosas que heredó de mí. Abrí la puerta y lo vi pálido, con ojeras, la camisa arrugada. Parecía no haber dormido en días. «Papá», dijo con la voz temblorosa. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó hasta el salón y se desplomó en el sofá, encorvado, mirando al suelo. Yo me senté en mi sillón de siempre. «Cuéntame todo», le dije. «Desde el principio». Y empezó. Como Mirabel había quedado fascinada con la casa, como de inmediato planeó reformas, como contactó a un diseñador de interiores y ordenó una remodelación completa de la cocina, como eligió muebles sin mirar precios. Como había encargado ya un coche nuevo, un SUV de lujo que equivalía al salario anual de Edgar. Le dije que había que tener cuidado con el dinero, susurró, sin mirarme. Pero ella insistió en que había que mantener un estatus, que los vecinos esperaban cierto nivel, y accedí a pedir el préstamo. «Y firmaste sin leer las condiciones». Asintió, aún más avergonzado. Y entonces llegó la notificación del banco. Dijeron que el préstamo quedaba cancelado porque habíamos violado los términos del contrato de compraventa y que debíamos devolver de inmediato todos los fondos que ya habíamos recibido y gastado. Si no, la casa sería subastada para cubrir la deuda. La voz de Edgar apenas era un susurro. «Tenemos 30 días». Lo miré, tan patético, tan roto en ese momento, y sentí una mezcla extraña de compasión y enojo. Compasión por verlo acorralado de esa manera, y enojo conmigo mismo por no haber sabido forjarle un carácter más fuerte. «¿Y qué dijo Mirabel cuando se enteró de la cláusula en el contrato?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Edgar levantó la vista. En sus ojos había tanto dolor que se me encogió el corazón. «Dijo que tú lo habías planeado desde el principio, que nunca pensaste realmente en darnos la casa, que querías controlarnos, manipularnos». Hizo una pausa. «Está furiosa, papá». Nunca la había visto así. Asentí. Por supuesto, Mirabel no veía la situación como culpa suya, sino como una maldad mía. Era más fácil culparme que reconocer su propia codicia y temeridad. «¿Y tú qué piensas, Edgar?», le pregunté, mirándolo a los ojos. «¿Crees que yo planeé todo esto también?». Él apartó la mirada, pero luego volvió a mirarme, como si recobrara algo de compostura. «No sé qué pensar, papá. Solo sé que estamos en problemas y tú eres el único que puede ayudarnos». Suspiré. Siempre lo mismo. Incluso ahora, después de todo, seguía esperando que yo arreglara las cosas como lo había hecho toda su vida.
¿Y qué propones que haga? Pregunté. ¿Que te dé el dinero para pagar el préstamo? ¿Que siga financiando los caprichos de Mirabel? No, negó con la cabeza. Sé que está mal. Solo, no sé qué hacer, papá. No puedo perder la casa. Mirabel no lo soportaría. ¿Y tú, Edgar? Pregunté en voz baja. ¿Tú sobrevivirías a esto? Me miró sorprendido, como si jamás se lo hubiera planteado. Yo, no lo sé, admitió con honestidad. Estoy tan acostumbrado a hacer lo que Mirabel quiere. ¿Y qué quieres tú? Guardó silencio. Pero en sus ojos brilló algo nuevo, un destello de conciencia, tal vez de despertar. Quiero que todo vuelva a ser simple, dijo al fin. Estoy cansado de vivir con la tensión constante de complacerla, de temer equivocarme en cada paso. Lo miré y vi en él no solo la debilidad que siempre había detestado, sino también un dolor que yo mismo había conocido, el de un hombre viviendo una vida que no era la suya. Edgar, empecé despacio, te ayudaré con la casa, pero con una condición. Él levantó la vista, con esperanza en los ojos. Lo que sea, papá. Tienes que decidir por ti mismo, sin la influencia de Mirabel. Pensar en lo que realmente quieres. Y si no es la casa ni la vida que ella planea, encontrar la fuerza para decirlo. Edgar me miró, con miedo y determinación luchando en sus ojos. No sé si puedo, susurró. Sí puedes, dije con firmeza. Eres mi hijo. Tienes más fuerza de la que crees. Asintió en silencio. Entonces sonó su teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Mirabel. Edgar miró el aparato, luego me miró a mí. Y por primera vez lo vi tomar una decisión por sí mismo. La llamaré después, dijo, rechazando la llamada. Terminemos nuestra conversación primero. Sonreí, aliviado. Quizás no todo estaba perdido. Tal vez Edgar saldría de esta situación no roto, sino más fuerte. Cuando se fue, me quedé mucho rato junto a la ventana, reflexionando. Una extraña ligereza me llenaba, como si el peso que había cargado durante décadas por fin empezara a disiparse. Ya no me sentía responsable de la felicidad de mi hijo ni de su esposa. Por primera vez en mucho tiempo, pensé solo en mí, en mis deseos, en mi futuro. Saqué de un cajón una caja antigua donde guardaba las escrituras de la casa. Debajo había otro documento, uno del que no le había hablado a Edgar durante nuestra charla, un papel que cambiaría todo. Por la mañana llamé a Frank y le pedí que viniera. Necesitaba un testigo y respaldo legal para lo que estaba a punto de hacer. Llegó rápido, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Seguro de esto? Preguntó revisando los documentos. Es un paso radical, Wilfred. Más seguro que nunca, respondí. Tienen que saber la verdad. Frank asintió y marcó un número. Señor y señora Thornton, habla Frank Donovan, abogado. Necesito verlos hoy para tratar un asunto de la casa. Sí, es urgente. Fijó la cita en su despacho a las 2 de la tarde. Yo me sentía extrañamente tranquilo, casi en paz. La decisión estaba tomada, y era la correcta. Llegamos antes de la hora. Me senté en un cómodo sillón de cuero a esperar. Exactamente a las 2, la puerta se abrió y Edgar y Mirabel entraron. Mi hijo tenía ojeras, parecía exhausto. Ella, impecablemente vestida y maquillada, pero con el rostro tenso y los ojos chispeando furia. ¿Qué significa todo esto? Soltó sin siquiera saludar. ¿Por qué tenemos que reunirnos aquí y no en nuestra casa? Porque ya no es su casa, contestó Frank con calma, señalando las sillas frente a su escritorio. Siéntense, por favor, y les explicaré. Mirabel permaneció de pie. Edgar se dejó caer en la silla, mirándome con una pregunta muda en los ojos. Yo asentí, tratando de transmitir una seguridad que en realidad no sentía. Como ya les expliqué, comenzó Frank, al hipotecar la casa sin el consentimiento escrito del señor Thornton padre, violaron la cláusula de protección en el contrato. Ya lo sabemos, interrumpió Mirabel con impaciencia. Estamos aquí para solucionarlo. Obviamente, necesitamos el consentimiento de Wilfred retroactivo y todo quedará arreglado. Frank negó con la cabeza. Me temo que no es tan simple,
señora Thornton. La violación de esa cláusula no solo invalida el préstamo. Invalida por completo su título de propiedad. Un silencio pesado llenó la sala. El rostro de Mirabel perdió el color. Edgar miraba a Frank como si hablara en otro idioma. «Eso es imposible», dijo ella al fin. «Nosotros somos los dueños». «Tienen escrituras que firmaron sin leer», replicó Frank con suavidad. «Permítanme citar la cláusula clave. En caso de que esta propiedad se use como garantía de un préstamo sin el consentimiento escrito de Wilfrid Thornton, la titularidad revertirá inmediata e incondicionalmente al mencionado Wilfrid Thornton, con plena autoridad para disponer de la propiedad como lo considere». «Eso es ilegal», exclamó Mirabel, la voz temblando de ira. «Nadie puede incluir algo así en un contrato». «Es perfectamente legal», respondió Frank con calma. Y ambos firmaron, reconociendo su validez. «Aquí están sus firmas». Puso los documentos sobre la mesa. Edgar los tomó lentamente, leyó, y luego vio su rúbrica junto a la de Mirabel. «Son nuestras firmas», dijo en voz baja. «¿Quieres decir que no viste esa cláusula?» Mirabel se volvió hacia él con desprecio. «¡Qué incompetente eres! Tú también lo firmaste, Mirabel», intervine por primera vez. «Y, que yo recuerde, ni siquiera leíste los papeles. Estabas demasiado ocupada planeando cómo gastar mi dinero». Me fulminó con la mirada. «Todo esto lo planeaste desde el principio», escupió. «Fingiste regalarnos la casa, pero en realidad era una trampa, esperando que cayéramos». «No, Mirabel. Realmente quería darles una casa. Pero no confiaba del todo en ustedes. Y, como ves, no fue en vano. Apenas la tuvieron, empezaron a gastar dinero que no tenían, hipotecando lo que debía darles estabilidad. «No me des lecciones de finanzas», gritó. «Pasaste la vida contando centavos, negándote todo. Eso no es vida». «Tal vez», admití. «Pero esos centavos ahorrados me permitieron comprar la casa que tanto deseabas. Y la misma que estabas convirtiendo en un pozo sin fondo». Edgar, aún mirando los papeles, levantó la cabeza. «¿Qué va a pasar con la casa ahora, papá? ¿La vas a recuperar?» Lo observé, pálido, agotado. Sentí un pinchazo de pesar. No por lo que yo había hecho, sino por lo que él había tenido que soportar por su debilidad y por elegir mal a su compañera. «No, Edgar», respondí suavemente. «La vendí». «¿La vendiste?», repitió, incrédulo. «¿A quién?» «A una pareja joven con 2 hijos», dije. Llevaban tiempo buscando una casa en un buen barrio, pero no podían pagar el precio completo. La vendí a un precio reducido, con la condición de que nunca la revendan, sino que la hereden sus hijos, dije con calma. Mirabel soltó una carcajada amarga, casi histérica. «¡Qué historia tan conmovedora! ¿Así que confías más en unos desconocidos que en tu propio hijo?» «No se trata de confianza, Mirabel», repuse. «Se trata de una lección que ambos deben aprender. No se puede construir la felicidad sobre el dinero y las expectativas de los demás. Hay que vivir según los propios medios y valorar lo que se tiene». «¿Y esto lo dice un hombre que pasó su vida ahorrando cada centavo y negándose todo?», replicó con desprecio. «¿De qué sirvió si al final lo regalas a extraños?» «No regalé todo el dinero de la venta», contesté con una leve sonrisa. «Guardé la mayor parte para mí». «¿Y sabes en qué lo voy a gastar, Mirabel?» «En un viaje alrededor del mundo. El que Margaret y yo siempre soñamos, pero nunca pudimos hacer porque estaba demasiado ocupado asegurando el futuro de mi hijo». La expresión de Mirabel no tuvo precio, una mezcla de shock, incredulidad y, sorprendentemente, un extraño respeto. «¿Tú, viajando?», negó con la cabeza. «No lo creo». «Créelo», respondí, sacando un sobre de mi bolsillo interior. Saqué un boleto de crucero. Sale en 2 semanas. 6 meses dando la vuelta al mundo. Siempre quise ver Venecia, Estambul, Tokio, Sydney, y ahora por fin tengo la oportunidad. Edgar miró el billete con una expresión difícil de descifrar. ¿Era sorpresa? ¿Envidia? ¿O tal vez comprensión? «¿Y qué va a pasar con nosotros?», preguntó al fin.
Tienen 30 días antes del desalojo, respondió Frank por mí. Tiempo suficiente para encontrar dónde vivir. ¿Con qué dinero?, exclamó Mirabel. Gastamos casi todo en la casa, y ahora ya no tenemos nada. No todo, le aclaré. Se quedan con los muebles, los electrodomésticos, las cosas, pero la casa ya no es suya. Mirabel pareció querer replicar, pero se desplomó en la silla, agotada. He preparado un último documento, añadió Frank, sacando unos papeles. Es un acuerdo para rescindir la compraventa y reconocer al nuevo propietario. Ambos deben firmarlo. Edgar tomó la pluma y firmó sin dudar. Mirabel lo miró con furia mal disimulada. Ni siquiera lo leíste, le susurró envenenada. ¿Qué más da?, respondió Edgar con cansancio. Ya lo perdimos todo. Ella arrancó la pluma de sus manos y estampó su firma con tal fuerza que casi rompió el papel. Ojalá te atragantes en tu viaje, Wilfred, escupió, levantándose. Vamos, Edgar, tenemos que empezar a empacar. Pero Edgar no se movió. Ve tú, dijo en voz baja. Quiero hablar con mi padre a solas. Mirabel lo fulminó con la mirada. Como quieras, dijo, y salió dando un portazo. Frank, con discreción, se excusó y nos dejó solos. Nos quedamos en silencio un rato. ¿De verdad vas a dar la vuelta al mundo?, preguntó Edgar al fin. Asentí. Siempre quise ver el mundo. Nunca pensé que tendría la oportunidad. ¿Y yo?, dijo con un dejo infantil en la voz. ¿Te irás así, dejándome solo con todo esto? Lo miré con seriedad. Edgar, tienes 42 años. Eres un hombre adulto. Es hora de que aprendas a resolver tus propios problemas. Pero perdimos la casa, tenemos deudas enormes, Mirabel está furiosa. No sé qué hacer. ¿Qué quieres, Edgar?, pregunté, recordándole nuestra charla anterior. ¿Quieres salvar este matrimonio, esta vida? Bajó los ojos y sus hombros se hundieron. No lo sé, confesó con honestidad. Todo es tan confuso. Suspiré. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y lo amaba. Escúchame, dije, sacando otro sobre de mi bolsillo. Guardé algo de dinero de la venta. No mucho, pero suficiente para alquilar un piso y vivir unos meses hasta que te estabilices. Le tendí el sobre. Él lo miró, sin tomarlo al principio. ¿Por qué haces esto, después de todo lo que te hicimos? Porque eres mi hijo, respondí con sencillez. Y porque creo que esta lección puede ayudarte a ser más fuerte. Al fin tomó el sobre, despacio, sin abrirlo. No sé si puedo cambiar, susurró. He pasado mi vida dejando que otros decidieran por mí. Primero tú, luego Mirabel. Nunca es tarde para empezar a vivir tu propia vida, Edgar, dije suavemente. Créeme, lo sé. Tengo 80 años y recién ahora empiezo a cumplir mis sueños. Me miró, y en sus ojos vi algo nuevo, un destello de determinación. Gracias, papá, dijo poniéndose de pie y guardando el sobre en su chaqueta. Intentaré no fallarte esta vez. No se trata de no fallarme a mí, negué con la cabeza. Se trata de no fallarte a ti mismo. Salimos juntos de la oficina de Frank. Afuera, Edgar me abrazó torpemente, el primer gesto sincero en mucho tiempo. Escríbeme durante tu viaje, me pidió. Quiero saber cómo estás. Lo haré, prometí, aunque sabía que tal vez no lo cumpliría. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien a fortalecerse es soltarlo del todo. Nos despedimos y lo vi alejarse por la calle. Sus hombros ya no parecían tan caídos. Quizá perder la casa sería el inicio de una vida más auténtica para él. Al menos, eso esperaba. Las 2 semanas siguientes pasaron rápido, entre preparativos para el viaje. Nunca había salido del país y había mucho que hacer: pasaporte, ropa adecuada, decidir qué llevar. No supe nada de Edgar y tampoco lo busqué. Era su tiempo para rehacer su vida. Frank me contó que él y Mirabel habían alquilado un pequeño apartamento en otro barrio. Ella había tenido que vender la mayoría de los muebles y lujos que había comprado para pagar deudas. Edgar, según Frank, estaba más decidido.
empezaba a opinar y no le dejaba el control absoluto del dinero. Incluso consiguió un trabajo extra los fines de semana como asesor fiscal independiente, algo que siempre había querido probar. Sonreí al imaginarlo, por fin haciendo lo que él quería, no lo que Mirabel dictaba. El día de mi partida desperté temprano. 2 maletas, nada más. Nunca fui amante de los excesos, y ni ahora que podía, me hacía falta. Caminé por mi apartamento, despidiéndome de cada rincón que me recordaba a Margaret. Decidí no venderlo. Me esperaría al volver, si es que volvía. A las 7:50 sonó el timbre. Abrí, esperando al taxista, pero era Edgar. «Papá», dijo, nervioso. «Pensé que podría llevarte al puerto». Me quedé sorprendido y conmovido. «Claro», respondí. «Me encantaría». Bajamos con las maletas hasta su viejo sedán. No el SUV de lujo que Mirabel había querido, sino su coche modesto de siempre. «¿Cómo están las cosas con Mirabel?», pregunté. Encogió los hombros. «Difícil. Sigue enfadada contigo y conmigo. Pero nos vamos arreglando. Tengo el trabajo extra, ayuda bastante». «¿Y tu matrimonio?», pregunté con cautela. Guardó silencio un buen rato, mirando la carretera. «No lo sé, papá. Empiezo a darme cuenta de que quizá nunca fuimos el uno para el otro. Ella quería estatus, riqueza, reconocimiento, yo solo quería una vida tranquila». Asentí, sin aconsejarle. Esa decisión le pertenecía solo a él. «¿Estás listo para viajar?», cambió de tema. «¿No tienes miedo?». «Un poco, pero del bueno», sonreí. «Será una aventura, Edgar. Algo que siempre soñé y nunca me atreví a hacer». «Me alegro por ti, papá», dijo, y esta vez sonó sincero. «Te lo mereces». Llegamos al puerto 1 hora antes de zarpar. El crucero se alzaba imponente, como una ciudad flotante, brillante, prometedora de nuevos horizontes. Edgar me ayudó a embarcar y caminó conmigo hasta la pasarela. Allí nos detuvimos para despedirnos. «Escríbeme, mándame fotos de los sitios que visites», me abrazó torpemente. «Lo haré», le prometí de corazón. «Y tú también escríbeme. Quiero saber de ti». Asintió, con lágrimas en los ojos. Curiosamente, los míos permanecieron secos. No sentía tristeza, sino una liberación, como si por fin me hubieran quitado de encima el peso de toda una vida. «Adiós, hijo», dije, girándome hacia la pasarela. «Cuídate mucho». «Adiós, papá», respondió. «Y gracias, por todo». Subí al barco sin mirar atrás. Delante de mí había un mundo nuevo, horizontes nuevos, una vida nueva. Una vida sin expectativas, sin cargas, sin sacrificios. Una vida que al fin me pertenecía solo a mí. De pie en la cubierta, observé la costa alejarse poco a poco. En algún lugar de Hazelton, mi hijo comenzaba también su nuevo camino, aprendiendo a sostenerse por sí mismo. Y yo iniciaba mi viaje, no solo alrededor del mundo, sino hacia mí mismo. Sonreí, sintiendo la brisa fresca del mar acariciar mi rostro. A los 80 años, mi vida no terminaba. Apenas comenzaba. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla.